y cuáles van a ser estos sectores. Así que tenemos que reinyectar financiero y reiniciar los circuitos y también volver a lanzar las economías para no tener consecuencias sociales por el desempleo. ¿Cuál es la propuesta de Francia en estas reuniones de países? ¿Exactamente en qué circuito se debe estimular más las economías? ¿Qué propone Francia? Lo que hemos hecho en Francia es que colectivamente hemos recapitalizado las instituciones financieras porque si no tienen un nivel suficiente de capital, entonces no pueden operar y cuando las condiciones son normales, se recapitalizan realmente estando en el mercado, pero el mercado dice no les confiamos, salvo los estados y los gobiernos estamos yendo a los mercados y entonces tomamos prestado y luego les prestamos a los bancos con una capitalización que claro que un costo que está soportando el banco y también a través de los presupuestos. Estamos refinanciando también a través de la garantía de los bancos para asegurarse de que se puedan prestar entre sí y que la garantía del Estado es lo que está yendo, no se les da gratis, sino que van a pagar algo. Entonces, en cualquier caso, hay un desafío para los bancos porque estamos sustituyendo la voluntad del mercado de prestar a los bancos, haciendo que el Estado sea el que garantice. ¿Qué aprendimos de la Gran Depresión de 1929? O sea, ¿qué aprendimos de la Gran Depresión? Es que necesariamente los bancos centrales tienen que dar liquidez al mercado. Y esa es la gran diferencia en 1929. En 1929 los bancos centrales se pusieron a observar, se salieron, pero no se implicaron y no dieron la liquidez que necesitan ponerse en los mercados como se ha hecho en los últimos años, no en las últimas 4 semanas, sino en el último año. En cuanto los bancos centrales empezaron a hacer que estuviera disponible la liquidez para los bancos tan pronto como en agosto de 2007, pero claro, eso masivamente aumentó el volumen de liquidez durante las últimas otras 4 semanas. Esa es la gran lección que hemos tomado. Los bancos centrales tienen que implicarse y la segunda lección es que muy rápidamente necesitamos organizar un estímulo bien organizado, a tiempo y bien estructurado. ¿El origen de la crisis es Estados Unidos? ¿Qué papel debe jugar Estados Unidos en el liderazgo de la solución de este fenómeno, de esta situación? Es acertado lo que decís, que se originó en los Estados Unidos, porque fue la locura del endeudamiento masivo y la falta de liquidez y que no se evaluaron bien los riesgos. Eso fue lo que nos llevó a la crisis. Los Estados Unidos, a través de sus representantes, ha indicado que van a participar activamente para aportar una solución y formar el consenso y que esperamos que esta determinación de los Estados Unidos. ¿Qué le parece el perfil de Barack Obama para enfrentar lo que está ahora y lo que viene? Me parece que está llegando y se va a poner a trabajar muy pronto, y porque vamos a ser críticos, porque como hemos visto en el mundo, no solo en los Estados Unidos, pero sino en todo el mundo, hemos visto esta ola de apoyo que ha tenido y este enorme entusiasmo que ha generado. Y eso indica un nivel de confianza de que los electores y las personas en general han acogido a este presidente. Y yo creo que sí va a tener alguna clave el que tenga una influencia en los mercados. Todos tenemos que restaurar la confianza y la voluntad política que está trayendo a la mesa va a ser muy importante para restaurar la confianza. Vamos a una pausa, Cristina, y regresamos en esta conversación. Bueno, regresamos.
Regresamos con esta charla a Christine Lagarde en México. Hablábamos de Estados Unidos, de la llegada de Barack Obama con un nuevo liderazgo, con una connotación histórica por muchas razones. Ha usted descrito algunas de las cosas que deben hacer los gobiernos. ¿Qué debe ocurrir con las sociedades? ¿Debe haber aquí también un cambio social de conducta, de consumo, de cultura financiera? ¿Qué tiene que pasar también con las personas y las sociedades? Está totalmente razón y me parece que esta crisis también va a generar un nuevo enfoque, una nueva forma de consumir, de ahorrar y de ver cuáles son los riesgos y probablemente restaurar algunos valores. Estamos hablando de los excesos y también hablando del equilibrio y de la balanza. También hay otro tema que también es crítico en este proceso de revisión y que cada uno de nosotros lo vamos a llevar. Y esto hace que eso también causó la crisis en que estamos, fue la aceleración del tiempo. Las personas que quieren resultados muy rápidos, que quieren rendimientos muy rápidos y que quieren que sus activos realmente giren rápidamente y que puedan pasar de hipotecas a otro tipo de instrumentos. Eso tiene que importar ver cómo vamos a operar. Tenemos que tomar más tiempo y esperar que haya rendimientos razonables y tomar más tiempo y que haya realmente un retorno a la inversión con tiempo. Necesitamos hacer una estimación apropiada del corto plazo, del mediano plazo y del largo plazo y no pensar que todo lo podemos obtener rápidamente. Por ejemplo, en términos de las grandes compañías, yo siempre tengo asociados, sobre todo chicas, abogados jóvenes, y que quiero tener una carrera exitosa, quiero una familia y quiero también ganar dinero. No se puede tener todo rápidamente. Vamos a aprender de la crisis. Tenemos que ser más pacientes de lo que hemos sido hasta ahora. Déjeme hacer una pausa y regresamos en esta conversación. Nos vamos, Christine Lagarde, con esta conversación. Usted ha descrito las características de esta crisis enorme, lo que los gobiernos tendrán que hacer, las repercusiones en la sociedad, la búsqueda de encontrar equilibrios en los mercados nuevamente. Y le pregunto qué se debe hacer frente a fenómenos que se van a agravar en países como el mío con el tema de la pobreza y de la inequidad. En medio de esta crisis, ¿qué se puede hacer para también enfrentar ese fenómeno que está presente y que se ha profundizado y se profundizará más? Creo que tenemos una responsabilidad colectiva y tenemos que tener cuidado con una cosa en particular, porque todo mundo está pidiendo fondos, todo mundo quiere atraer inversiones y además darle seguridad a los inversionistas. Y tenemos que tener mucho cuidado con lo que estamos haciendo en los países desarrollados, que no quitemos ni los fondos ni las inversiones de los países emergentes que tanto lo necesiten. Por lo tanto, tenemos que tener esto siempre en mente cuando empecemos a hacer la reglamentación, ya supervisar y reorganizar los mercados para que los países emergentes que necesitan dinero que se tengan. ¿Cree que esa idea está presente en otros países del mundo? ¿Es algo que está siendo un tema fundamental o es un tema accesorio en este momento? Yo creo que es un tema fundamental por dos motivos, porque todos tenemos que trabajar juntos y realmente el fracaso de uno será el fracaso del otro también. Y una solución para la crisis que tenemos es el crecimiento. Y si vemos dónde se encuentra el crecimiento en este momento, no está en el norte, está en el sur. Si compara la forma en que se ha visto
el crecimiento y lo que se prevé es mucho menor en el norte y todavía es mucho mayor en el sur. Por ejemplo, países como India, China y la mayoría de los países latinoamericanos. Por lo tanto, necesitamos preservar eso y para asegurarnos de que las condiciones del financiamiento para esos países se deje intacto y con toda seguridad. Pues le agradezco mucho a la ministra Lagarde su visita a CNN. Bienvenida a México y estaremos muy atentos a la reunión con las autoridades mexicanas, Brasil, Washington y todo lo que va ocurriendo. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. Gracias a usted que nos acompañó como siempre. Pásela bien, que descanse. Buenas noches. Lo espero mañana.